¿Por qué ha decidido hacer su propio programa y convertirse en presentador? Por dos razones. En primer lugar, cuando estás bajo arresto domiciliario durante tanto tiempo, es agradable tener visitas ocasionales para saber más acerca de lo que pasa en el mundo. Y dado que las conversaciones que teníamos eran bastante interesantes, ¿por qué no grabarlas y mostrar a otras personas lo que está ocurriendo? Es una de las razones. La segunda es que como yo mismo he concedido muchas entrevistas y me he enfrentado a entrevistadores con un estilo muy agresivo, me he fijado en que no revelaba mucha información en esos casos. Enseguida aprendes a dar solo respuestas defensivas típicas para que no las puedan sacar de contexto. Quise enfocar las entrevistas de forma distinta con otras personas, y aunque este tipo de enfoque resultaba a veces complicado, creo que en muchos casos ha sido fructuoso y he revelado distintas facetas de personas muy interesantes e importantes que otras veces no se aprecian. Porque en este caso no se trata de un entrevistador común, sino de alguien que está bajo arresto domiciliario y ha pasado por problemas políticos, alguien con quien pueden simpatizar. ¿Le ha resultado fácil cambiar de papel y pasar a ser entrevistador? Ha resultado ser mucho más difícil de lo que me imaginaba al principio. Muy difícil. Con el paso del tiempo, como en todo, mejoras. Las limitaciones del medio, del tiempo, de las cámaras, los pequeños espacios abarrotados de gente donde se llevan a cabo las entrevistas, todo eso influye en que las conversaciones se pueden desarrollar en una dirección concreta. Por ejemplo, cuando nos comunicamos por satélite y solo disponemos de 45 minutos, el diálogo, si además es con un traductor, suele parecerse bastante más a una entrevista convencional. Cuando tenemos el lujo de hablar 3 horas y el entrevistado está en persona, todo se desarrolla como una conversación. Así que ahora simpatizo más con los entrevistadores y comprendo mejor que las limitaciones del medio son un factor pernicioso, pero no el único. También existen las limitaciones que pone la organización que se encuentra detrás del medio. ¿Cómo llegó usted a conocer RT y por qué eligió RT para la emisión de su primer programa? Hemos visto los reportajes de RT sobre los ataques a Wikileaks durante varios años y en general han sido de carácter bastante benévolo. Cuando buscamos una televisión internacional para colaborar, a excepción de canales nacionales, lo primero en lo que nos fijamos fue en la cobertura en Estados Unidos. Y RT resultó tener más cobertura en Estados Unidos que Al Jazeera. La BBC es la cadena líder, pero la BBC nos ha tratado de forma hostil. Por eso, consideramos que la BBC no sería un socio apropiado. RT busca ofrecer un punto de vista alternativo a los grandes canales internacionales. ¿La elección de RT como plataforma para su programa de entrevistas es en cierto modo una respuesta a estos medios tradicionales? Sí, es una respuesta en el sentido de que muchas cosas que hemos intentado contar no han sido tratadas con exactitud en la prensa tradicional. Hay muchas pequeñas excepciones a esta regla, pero si miramos cadenas internacionales, en realidad hay solo 2 de las que vale la pena hablar. Son RT y Al Jazeera. Por lo que se refiere a las noticias sobre Wikileaks, otras cadenas internacionales están demasiado ocupadas con asuntos internos de sus países. Por otro lado, si Wikileaks hubiera filtrado un abundante material sobre Rusia, puede ser que la situación fuera distinta. Pero según estamos ahora, nuestras principales confrontaciones son con Occidente, a pesar de que hemos publicado material de diferentes países. RT es un socio lógico para producir nuestro material. Lo mismo en referencia a Al Jazeera, pero RT tenía una cobertura más amplia en Estados Unidos. El programa se emitirá en RT, pero ¿ha recibido ofertas de otros canales? ¿Alguien más le ha propuesto comprar los derechos? Sí, recibimos ofertas de otros canales y estamos sublicenciando este programa a varios canales nacionales. RT es nuestro medio internacional. En ese sentido, los canales internacionales son la CNN, Al Jazeera y la BBC. En el pasado trabajó estrechamente con los que llamamos grandes medios de comunicación. ¿Qué lecciones aprendió de esta colaboración?
Cualquier organización, una vez que alcanza cierto tamaño y tiene la suficiente influencia, se ve obligada a contraer compromisos políticos. Y las entidades mediáticas, por su propia naturaleza, están involucradas en la esfera política. Por eso los redactores y los editores de las organizaciones mediáticas se reúnen con los grupos de poder. Así hemos descubierto, tras haber intentado ofrecer nuestro material, por ejemplo, a The Guardian, The New York Times o a la BBC, que estas organizaciones ejercen una autocensura de modo tremendamente frecuente y de forma que contradice sus valores establecidos. No contradice nuestros valores, contradice sus valores establecidos y en algunos casos incluso en contra de los contratos que hemos firmado con estas organizaciones. Ha mencionado varias editoriales y canales específicos. ¿Qué reacción espera de los medios de comunicación internacionales, con algunos de los cuales ha tenido desencuentros? ¿Espera su crítica? Y de ser así, ¿por qué? Por supuesto, organizaciones como The New York Times, con las cuales nos negamos a trabajar por lo que hicieron en 2010. No obstante, colaboramos con algunos periodistas de The New York Times y de otros medios con los cuales tuvimos problemas. Creo que de igual manera van a atacarnos, igual que lo hacen cuando cualquier rival emite una gran noticia. Siempre ellos se manifiestan en contra de esta noticia. ¿Cómo cree que serán esas críticas? Imaginemos la primera idea que se impone. Assange es un agente enemigo, un traidor que se lía con el Kremlin y entrevista a los terribles radicales de todo el mundo. Creo que es nada más que un vulgar ataque personal. Si se fijaran en cómo hacemos nuestro programa, lo hacemos nosotros. Tenemos el completo control editorial. Estamos convencidos de que todas las organizaciones mediáticas tienen su punto de vista, su postura. RT es la voz de Rusia. Por eso percibe las cosas a través del prisma de los intereses de Rusia. La BBC es una voz del gobierno británico. Voice of America es la voz del gobierno estadounidense. Es el conjunto de todas estas voces las que revelan la verdad sobre el mundo en general. Por el momento, nuestro problema es que tenemos un enfrentamiento judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por nuestra reciente publicación relativa al país norteamericano. Por eso es natural, para poder hablar sobre el mundo y sobre curiosos personajes del mismo, tal y como lo vemos nosotros, necesitamos colaborar con organizaciones que sean capaces de divulgar nuestras opiniones. Por desgracia, la mayoría de las grandes cadenas estadounidenses son incapaces de criticar eficientemente el abuso del poder militar en su país. ¿Sufrió usted restricciones editoriales a la hora de hacer el programa para RT? No, de ningún modo. Nosotros hacemos el programa. Está hecho por una compañía británica independiente. Hemos elegido a RT como canal internacional, así que en ningún momento se ejerció el control editorial. En ningún momento RT tuvo la posibilidad de ejercer control. ¿Y todo eso resultó verdad? Sí, absolutamente. No se ha registrado ningún caso de interferencia en nuestro programa. ¿Cuáles fueron sus criterios para escoger a sus invitados? El criterio principal es que vengan al programa. Y es bastante interesante porque hubo varios invitados que no pudimos conseguir. Es un tipo de censura oculta. Pero todavía estamos intentándolo. Por ejemplo, Ai Weiwei actualmente está bajo arresto domiciliario en China. Según su punto de vista, debido a la situación política, se le hace extremadamente difícil hablar a los medios de comunicación en general. O el caso de Jodorkovsky, que está en prisión en Rusia. Es un oligarca multimillonario que encarcelaron. Quisiéramos hablar con él, pero no podemos, está en prisión. O por ejemplo, tenemos contacto indirecto con personas que ocupan puestos importantes en algunas corporaciones gigantes de Estados Unidos y algunos de ellos dicen, no, es demasiado peligroso, pues se trata del gobierno de Estados Unidos. Sí, me gustaría ayudarles, sí, me gustaría participar en el programa, pero es muy peligroso políticamente. Entonces, nos dirigimos a otros grupos de gente que habíamos escogido. Y en realidad, conseguimos que viniera la mayoría de ellos. Son personas que normalmente no tienen posibilidad de expresarse en público. ¿Podría alguno de sus invitados aparecer en los canales principales?
Algunos sí, otros no. Algunos ya han aparecido, muchos todavía no. La verdad es que la mayoría de lo que me han dicho no lo podrían expresar en ninguno de los canales tradicionales. Y no es solo por la autocensura de estos canales. Es por mi estilo de interacción. A mí mismo, los medios de comunicación ya me han entrevistado muchísimas veces. Entiendo los errores de este formato. Por eso quise hacer un programa que permitiera ver profundamente las situaciones que ellos tuvieron. Por esta razón, les ayudo a contar las historias sobre su situación desde su propio punto de vista. Y no simplemente algo que salga bien en la televisión. Al hablar conmigo, ellos entienden que no están hablando con un presentador, con un reportero. Están hablando con alguien que ha estado en una situación política muy difícil y peligrosa. Por lo mismo, hasta cierto punto, pueden hablar conmigo como personas iguales. Entienden lo que yo entiendo. Por ejemplo, la mayoría de los invitados a los que yo he entrevistado han estado en la cárcel en algún momento. Yo he estado en la cárcel. Entonces, enseguida surge un tipo de comprensión que no existe en una entrevista corriente. ¿Piensa invitar a alguien de la oposición política de Rusia a su programa? ¿Quién podría ser? Sí, hemos invitado a algunas personas de la oposición de Rusia, pero las elecciones en Rusia interfirieron en cuanto a la agenda y a la disponibilidad de estas personas. Pero veremos, tal vez alguien todavía nos visite. Hemos invitado casi a todas las personas de mayor importancia y hemos invitado a la gente del gobierno de Rusia también, para que haya un balance. ¿Planea usted usar alguna información nueva de Wikileaks para este proyecto? De hecho, ya la hemos usado para algunas preguntas con algunas personas, pero en general no utilizamos este programa para presentar nuevos datos de Wikileaks. Para algunos de nuestros invitados, la información que tenemos es bastante interesante. ¿Alguno de sus invitados está relacionado directamente con la información de Wikileaks? Sí, todos nuestros invitados están en nuestras fuentes de información, de una u otra forma. ¿Hasta qué punto la restricción de su libertad de movimiento interfiere en la elaboración de sus programas? La restricción de mi libertad de movimiento es lo que ha dado pie a la aparición de estos programas. Por el momento ya llevo detenido más de 460 días sin ninguna acusación. Antes viajaba por todo el mundo, de un lado a otro, donde había más dinámica política, donde podíamos ser más útiles. Por eso, sinceramente, me siento bastante aislado aquí, en un pueblecito en Inglaterra, en estas condiciones. Entonces, todo esto empezó como una forma para atraer a la gente hacia mí, para que pudiéramos entender qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Porque necesitamos comprender, como parte de Wikileaks, la realidad de lo que está pasando en el mundo. Julian Assange, muchas gracias. A usted.